con esto. Dice que aquel hombre, un señor mayor, miró su caso, lo dejó allí, salió caminando y entró por una de las puertas laterales. Y este hombre le dice, no, por ahí no puede entrar. Le dice, no te preocupes. Aquel señor era el juez, que posteriormente se puso su toga, se sentó delante de él y le perdonó la deuda, la multa, y se fue en paz para su casa. Decía esta persona que me hacía el cuento, decía, si yo le hubiera dicho algo, renegando de alguna manera indebida de la multa que me habían puesto, la injusticia que me habían cometido, pues quizás este hombre no hubiera tenido compasión o misericordia de mí. Mis hermanos, esto es un simple caso de lo que puede ser un juez, el poder que tiene, y quizás muchas veces nosotros no lo entendemos. Cuando Dios creó al ser humano, creó allí a Adán y a Eva, y les dijo, aquí está todo lo que he hecho para ustedes, pueden disfrutar de todo lo que aquí hay. Le mostró todos los árboles del huerto, y les dijo, de cada uno de ellos puedes comer, o pueden comer, pero hay uno de ellos que no pueden comer, porque ciertamente el día que de él coman van a morir. Y ese árbol que Dios se reservó para sí, le dio el nombre del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. Ellos tenían la capacidad de disfrutar de todo lo que allí había, pero había un árbol que les decía a ellos, esto no te pertenece. Este es el límite que tú tienes, hasta aquí tú puedes llegar. Pero no pasó mucho tiempo después, no sabemos cuánto. Dice que la serpiente o Satanás, disfrazado en forma de serpiente, tentó a la mujer y le dijo, Dios te ha dicho que de ningún árbol del huerto puedes comer. Y ella le dijo, no de ninguno, sino de uno. Y él le dijo, sabe Dios que el día que de él coma, serás igual que él, y conocerás el bien y el mal. Hasta ese momento ellos no conocían el mal. Para ellos el mal no existía. Solamente estaba delante de ellos el bien. No había mal, no existía, no lo conocían. Pero al ellos desobedecer, lamentablemente, pudieron conocer y hacerse realidad aquellas palabras que Satanás le dijo a la mujer, el día que de él coma vas a conocer el bien y vas a conocer el mal. Qué triste tragedia. Ellos cayeron en la tentación, cedieron a la tentación y finalmente desde ese momento hasta hoy día, en el siglo XXI, los seres humanos tratamos por nosotros mismos de decir qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Muchas veces, aunque Dios en su palabra nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo, nosotros decimos, no, Dios no sabe, lo bueno o lo malo depende de mí, de mi criterio, de lo que yo creo, de cómo yo lo entiendo. Y esas palabras que Dios dijo o que Dios le dijo a la mujer por la cual ella no debía comer para que no supieran lo que era el mal, desgraciadamente el mal entró a este mundo y los seres humanos hemos tomado el control de nuestras decisiones dejando fuera cuál es la voluntad de Dios. Este mundo ha llegado a una descomposición social tan grande al punto que vemos que se han dictado leyes como las que hace algún tiempo atrás se dictaron en este país, donde se permite el matrimonio de personas del mismo sexo, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Dios, allí en los orígenes, en el Edén, instituyó dos cosas que son sagradas para Él: el sábado y el matrimonio. Y esas dos instituciones sagradas
que Dios las dejó allí plasmadas en el mismo Edén, en la creación, el sábado, sabemos ya mucho tiempo atrás, ha sido cambiado por el domingo. Y ahora se dictan leyes, no solo en este país, sino en muchos ya en este mundo. Se han dictado leyes donde se permite el matrimonio de personas del mismo sexo. ¿Qué es lo que se está diciendo con esto? Dios, tú te equivocaste, lo que tú hiciste no está bien. Nosotros estamos modificando aquello que tú hiciste y lo estamos poniendo a la manera que nosotros entendemos. Simple y llanamente lo podemos mirar así. Dios se equivocó, lo que Dios hizo no está bien, nosotros lo estamos arreglando. Nos consideramos los seres más racionales, más maduros, más inteligentes, pero simplemente hemos perdido la brújula que nos orienta hacia dónde debemos ir. Y aunque ella dice amén, yo creo que el amén no está correcto. Porque mis hermanos, este mundo va de mal en peor. Desgraciadamente, como dije, hemos perdido la brújula, hemos perdido el polo, la orientación que debemos llevar. Y Dios, cuando los ángeles se rebelaron contra Él en el cielo, dice que algún día los reservó para el juicio. Pero así como los ángeles se rebelaron, desgraciadamente el hombre, el ser humano, también se rebeló contra Dios. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 11 al 15, vamos a leer algo allí que dice. Son palabras que a veces pueden dar escalofríos, porque son palabras que nos dicen así. Entonces vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo y no fueron hallados más. Y vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados según sus obras, por las cosas que estaban escritas en los libros. El mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el sepulcro dieron los muertos que estaban en ellos. Y cada uno fue juzgado según sus obras. Y la muerte y el sepulcro fueron lanzados al lago de fuego. Ahora sí decimos amén. Esta es la muerte segunda. El que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Estas palabras de Apocalipsis 20 nos están narrando algo que va a suceder en los días finales o en la parte final de la historia de este mundo. Lo último que sucederá en la historia de este mundo. Y no sé cuántos de los que aquí estamos creemos lo que la palabra de Dios, la Biblia, dice. No sé si hay alguien que la tenga en duda o que tenga algo de lo que allí dice en duda. Pero quiero decirte en esta mañana que si tú crees en la palabra de Dios, tienes que creer esta parte del juicio que se narra aquí. Pero si tú no crees en la palabra de Dios, en lo que aquí está plasmado, también algún día vas a tener que estar viviendo esta escena de juicio. Si tú crees o no, ese es tu problema. Pero lo que aquí dice se va a cumplir, porque Dios no es hombre para que mienta. Y cada una de las profecías que aquí están, cada uno de los pasajes que hablan del presente, del pasado y del futuro,
se cumplieron, se cumplen y se cumplirán. Ojalá que nosotros podamos tener esto presente en nuestras mentes cada día. Hay algo muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta y es el juicio de Dios. Muchas veces, muchos, incluso a mí, alguien en una ocasión me lo dijo, no quisiera escuchar hablar de estos temas, porque estos temas no son temas de salvación. Solamente se debe predicar de Jesús y de su amor. Yo digo que es verdad. El juicio no es un tema de salvación. El único que puede salvar es Jesús. Pero quiero decirte que nosotros debemos conocer qué es lo que está plasmado en su palabra, porque ese mismo Jesús de salvación, ese mismo Jesús un día se pondrá la toga de juez y vendrá a hacer juicio a esta tierra. Y si nosotros no sabemos y estamos preparados para ese día, la salvación que se pueda predicar de Jesús no tendrá sentido para nosotros si no sabemos atesorarla y ponerla en práctica en nuestras vidas. Jesús hizo todo para que cada uno de nosotros estemos presentes en el grupo que diga, que Jesús diga, venid benditos de mi Padre y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero ese mismo Jesús será también el juez que diga, apartaos de mí, no os conozco. Tú y yo decidimos en cuál de esos dos grupos queremos estar. Pero para estar allí, debemos conocer cuál será el tema y el propósito del juicio de Dios para este mundo y para el ser humano. La Biblia, en muchísimos pasajes, y mayormente en el libro de Apocalipsis, cuenta de una manera clara y contundente en qué consistirá este juicio. Pero también el mismo Jesús, cuando estuvo en este mundo, en varias ocasiones hizo mención del juicio. Y voy a mencionar solo una de estas ocasiones, donde Jesús, en un momento, llamó a sus discípulos y los envió a predicar a los gentiles, y no solo a los gentiles, sino también a los judíos de su tiempo. Los mandó a predicar, pero antes de enviarlos les dio algunas instrucciones que ellos debían hacer cuando salieran a predicar. Y una de estas instrucciones la encontramos en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 11. Marcos, capítulo 6, versículo 11. Dijo así Jesús: y todos aquellos que no os recibieren, ni os oyeren, saliendo de allí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, en testimonio a ellos. De cierto os digo que más tolerable será el castigo de los de Sodoma y Gomorra en el día del juicio que de aquella ciudad. Jesús les envió a predicar, pero a su vez les dice, si ellos o aquellos que a ustedes le predican no les escuchan, salgan de allí, sacúdanse el polvo de vuestros pies y salgan, porque más tolerable será el juicio que cayó sobre Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Palabras duras. Jesús, el Dios de amor, está diciendo estas palabras. Sin embargo, Jesús les dijo que para ellos habría un día de juicio. Alguien una vez le invité a venir a unas conferencias que teníamos en la iglesia y me dijo, no te preocupes, no me interesa, yo no quiero saber nada de Dios y mucho menos de iglesia. Gracias por la invitación. A ese tipo de personas se aplican estas palabras. Nosotros no somos nadie ni quien para convencer. Solamente Dios a través de su Santo Espíritu puede convencer. Pero aquellas personas que el Espíritu Santo les toca y le niegan y le rechazan, dijo Jesús que el único pecado que no tiene perdón
es el rechazo al Espíritu Santo. No porque Él no insista, Él siempre insiste, pero muchas veces se cierran las puertas y se le impide que Él pueda convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Mis hermanos, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice así. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los píos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio? Quizás tú pudieras preguntarte, bueno, ¿y quién es justo en este mundo? Si el mismo Jesús dijo que no hay bueno ni aun uno. Pero la palabra de Dios habla de injustos, refiriéndose a aquellos que no aceptan la justicia divina. Aquellos que, como decía, han decidido ponerle un pare a la obra que puede hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando tú y yo aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Dios, cuando tú y yo aceptamos su justicia, entonces se aplica en nosotros una frase en la Biblia que se le llama justificación. Somos justificados no por mis actos, no por mis obras, sino por la justicia de Cristo que se aplica a mí al yo darle permiso a Él entrar a mi vida. Esto se conoce como justificación por la fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿quiénes son los injustos o quiénes son los impíos? Son aquellos que le dicen a Jesús, yo no te necesito, yo creo que soy bueno, yo hago buenas cosas, buenas obras, yo no necesito de ti. Ahí donde Pedro, segunda de Pedro, dice que Dios en el día del juicio separará o librará de tentación a los píos, pero reservará a los impíos o a los injustos para el día del juicio. Tú y yo tenemos la capacidad de decidir en cuál de los dos bandos queremos estar. Si en el bando de los píos o en el bando de los impíos. Cada vez que tú y yo escuchamos un llamado que se hace desde este lugar, aceptar a Cristo Jesús, aceptarle como nuestro Salvador y nuestro Redentor, cada vez que tú te levantas y aceptas el llamado, le estás diciendo a Jesús, ven y toma posesión de mí, toma control de mi vida. Y ojalá que cuando lo hagamos, porque muchas veces nos levantamos porque los demás lo hacen, y esto no tiene sentido ni propósito. Un llamado que tú aceptes porque los demás lo hacen o te están mirando, pierde el sentido. Pero muchas veces hay algunos que deciden incluso no levantarse. Deciden quedarse sentados diciendo, yo no quiero que la justicia de Cristo tome control de mi vida. No necesito de ti. Quizás pueda pensar en un futuro, pero ¿quién tiene el futuro comprado en este mundo? ¿Tú o yo lo tenemos comprado? ¿Sabemos si cuando salgamos de aquí vamos a tener vida? Puede que ni alguno salga, ojalá que no, así no sea. Pero es así. La vida depende de una inhalación de aire. Puedes dar una y que sea la última por el resto de tu vida. Tan sencillo como eso. Pudiéramos pensar, nadie sabe lo que yo hago, nadie sabe lo que yo digo, nadie conoce mis actos porque solamente yo los conozco. Pero quiero decirte las palabras
que escribió David en el libro de los Salmos, capítulo 139, versículo 4. Dijo así David: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, Jehová, tú la conoces. He aquí, la palabra no está en mi lengua, y ya, Jehová, tú la conoces. Si Jehová la conoce y no la hemos pronunciado aún, ¿qué es lo que Él conoce? Nuestros pensamientos. Es decir, no tenemos que abrir la boca y expresar palabras para que Dios conozca nuestros pensamientos. Por eso es tan importante que nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras actitudes estén acorde con la voluntad de Dios, porque para Dios no hay nada oculto. El libro de Mateo, capítulo 12, versículo 36, dice así: mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Palabras ociosas. Y fíjense que cada uno de estos pasajes que estoy mencionando menciona el juicio. No solo lo que habla Apocalipsis, sino lo que dijo Jesús, lo que dijeron Mateo, Marcos y Lucas y los apóstoles, sino que en cada una de estas referencias se menciona el día del juicio, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras. Y cuando se menciona aquí las palabras, es un punto muy vulnerable para cada ser humano. Porque ¿cuántos muchas veces no hemos pronunciado alguna palabra o mala palabra como conocemos? ¿Cuántos muchas veces no hemos repetido quizás algún cuento de doble sentido, como se le dice? ¿Cuántos muchas veces no hemos dicho alguna mentira blanca, como se le conoce, sin mencionar las amarillas, las rojas o las negras? ¿Cuántos? Pero Dios dice que de cada palabra tendremos que dar cuenta en el día de juicio. Y es tan fácil decir una mentira, es tan común para salvar nuestra responsabilidad, para dar una excusa. Muy fácil decir mentiras, pero qué difícil será el día que tengamos que dar cuenta ante Dios por esas mentiras o esas palabras mal usadas. Leímos en la porción, dice que en la porción de Apocalipsis 20 que leímos, dice que todos vamos a dar cuenta en el día del juicio. Y en el libro de Judas, capítulo 1, versículos 6, no lo voy a poner en la pantalla, solamente lo estoy mencionando, dice que Dios reservó a los ángeles que se rebelaron contra él en el cielo, dice que fueron lanzados a prisiones de oscuridad para ser reservados para el día del juicio. Y si Dios no perdonó a los ángeles, ¿creemos nosotros que va a perdonarnos a nosotros? Cada ser humano que no haya aceptado el perdón de Dios, que no reconozca sus pecados, que no acepte la justicia de Cristo implantada en nuestras vidas a través de su Santo Espíritu, no podremos estar listos para ese día. El libro de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29, dice así: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. ¿Qué significa la expresión los que hicieron bien? En el libro en Apocalipsis 20, los versículos 12 y 13, en dos ocasiones leímos que en el día de juicio seremos juzgados por las obras. Sin embargo, por las obras no vamos a ser salvos. No somos salvos por obras. Somos salvos
por la misericordia que Cristo tendrá para cada uno de nosotros. Somos salvos por su justicia, pero cuando somos salvos por su justicia, nuestras obras van a decir si la hemos aceptado o no. Por eso se hace mención en 2 o 3 ocasiones ahí en Apocalipsis 20 de nuestras obras. Y Juan aquí está hablando de que dice que de los que hicieron bien y los que hicieron mal. ¿Quiénes son los que hicieron bien? Dice que los que hicieron bien son aquellos que entregaron su voluntad a Cristo Jesús. Aquellos que le aceptaron, como ya he dicho, como su Salvador. Aquellos que le aceptaron como su Redentor. Pero aquellos que hicieron mal, dice que son aquellos que le negarán o que le niegan. Aquellos que cada día, aunque conozcan de Él, a través de sus obras, están negándole y están diciendo, yo prefiero hacer mi voluntad que no someterme a tu voluntad. Hay un mandato o una orden que se nos da. Y esa orden que se nos da se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7. Creo que cada adventista y cada cristiano de este mundo debe conocer este pasaje que se le conoce como el mensaje de los 3 ángeles. Pero solamente voy a hacer mención de Apocalipsis 14, 6 y 7. 6 y 7 dice así. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Cuál es el mensaje que Dios nos está dando aquí en el versículo 6? ¿Cuál es el mandato que se nos da? Por tanto, ¿qué dice? ¿Qué era el mensaje que daba el ángel? Id y predicad el evangelio. ¿A dónde? A todos los moradores en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Estamos cumpliendo nosotros ese mandato? ¿Cuál es el mensaje que debemos llevar? Dice que el mensaje del evangelio eterno. ¿Cómo es que ese evangelio es eterno? Muchas denominaciones dicen que antes solamente se salvaban bajo la ley, pero que ahora somos salvos bajo la gracia. Si ese evangelio es eterno, ¿quiere decir que los que se salvaban bajo la ley no tenían el evangelio eterno? Si es eterno, es el mismo evangelio, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. El evangelio es eterno. Y ese evangelio eterno que se debe predicarse por una razón. Y ahora es el versículo 7 que lo dice. Diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Yo quiero hacer un paréntesis aquí para hablar un poquito de nuestra creencia con referencia a este versículo 7. Para nosotros los adventistas del séptimo día, para nosotros este juicio investigador, como se le conoce, comenzó a partir del año 1844. En el libro de Daniel, capítulo 8, versículos 13 y 14, se narra allí la profecía o se describe lo que sucedería después de las 2300 tardes y mañanas, que en días proféticos son años, 2300 años. También allí se cuenta o se le dice, cuando se le explica a Daniel esta profecía, que esta profecía tendría inicio cuando se dictara la reconstrucción de Jerusalén y del templo. Esta reconstrucción de Jerusalén y del templo
se comenzaron a partir de la fecha del año 457 a.C. por el rey Artajerjes. Se habían dado 2 decretos anteriores, pero ninguno de estos 2 decretos coinciden con la profecía de las 70 semanas y de la profecía de los 2300 días con exactitud como esta fecha del 457. Ahora, Daniel se le dijo que a partir de esa fecha o de esa ocasión, cuando el santuario sería purificado, esta fecha o esta profecía de los 1300 días tuvo su cumplimiento en el año 1844, y a partir de esa fecha dice que el santuario sería purificado. Como se conoce, muchos entendieron que Cristo vendría en esa ocasión. Tomaron o entendieron mal esta profecía. Sin embargo, después ellos entendieron que la purificación del santuario no era en el cielo, sino era aquí en la tierra. Y que estaba sucediendo algo que se le conoce como el juicio investigador, donde Cristo Jesús, así como en el santuario terrenal, el sumo sacerdote en el día de expiación tomaba las vestiduras de sumo sacerdote o de sacerdote y tomaba o entraba al santuario terrenal en el día de expiación. Asimismo Jesús, comenzando desde Adán, comenzaría el juicio investigador sobre cada ser humano que existe desde Adán o que existió desde Adán hasta el último que exista en esta tierra. Por eso creemos que este juicio investigador se está celebrando en este momento en el cielo. Y que cuando Cristo venga, ya estará dictada la sentencia de cada ser humano en este mundo. Ahora bien, ¿cuándo será el fin de este juicio? Si este juicio se está llevando en el cielo a cabo desde el año 1844, ¿cuándo será el fin de este juicio? Dice Apocalipsis 22, versículos 10 y 11. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es sucio, ensúciese todavía. Y el que es justo, sea todavía justificado. Y el santo, sea santificado todavía. Dice el versículo 12, he aquí, yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fueren sus obras. Cuando Jesús venga, según dice este versículo, ya viene a recompensar a cada uno según fueren sus obras. No viene a decidir quién sí, quién no, ya eso está decidido. Ya está decidido. Pero cuando estas palabras se digan, dice que ese Jesús que está actuando en este momento en el cielo como nuestro abogado defensor, dice que se quitará sus vestiduras de abogado y se pondrá las de juez. Y dirá estas palabras, el que es justo, siga siendo justo. El que es limpio, siga siendo limpio. Terminó el tiempo de gracia. El tiempo de gracia se cerró en el cielo y se cerró en la tierra. Si tú y yo no hicimos arreglos para estar listos en ese momento, no habrá más oportunidades. La Biblia lo compara como la angustia de Jacob. Porque Jacob no sabía si Dios lo había perdonado. Y luchó con Jesús, con Cristo. Dice que luchó hasta que rayó el alba y le dijo, no te dejaré hasta que no me bendigas. Y esa angustia que él sintió porque no sabía si Dios lo había perdonado, esa angustia la vamos a sentir ese momento cuando la gracia se cierre, porque no vamos a saber si tú y yo somos perdonados. Pero solamente los que hayan aceptado la justicia divina tendrán la seguridad que su nombre estará escrito en el libro de la vida. Tú y yo no lo sabremos, pero Dios sí lo sabe. Ojalá que podamos estar inscrito nuestro nombre en el libro de la vida.
En el libro de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 16 al 18 leemos. Dice allí esta porción, después que la gracia se cerró, que Cristo dijo, el que es justo sea justo, el que es injusto siga siendo injusto. Ahora Jesús está listo para venir a la tierra. Sucederán acontecimientos que no tengo tiempo ahora para explicar, donde se habla de las plagas que caerán, donde se habla de la tribulación que vendrá en este mundo para purificar y preparar a aquellos que han de morar con Él en el reino de los cielos. Pero allí Jesús dice que vendrá, según dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 18, dice así, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Subrayemos allí esa frase, los muertos en Cristo. Quiere decir que los que no están en Cristo no van a resucitar. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. ¿Cuál es el consuelo que debemos darnos los unos a los otros? Que si nosotros aceptamos a Cristo Jesús, vamos a estar en ese grupo, ya sea de muertos en Cristo o que estemos vivos dentro de ese grupo que recibirá al Señor en el aire. Ese grupo que, como dice la palabra, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice que los muertos resucitarán y los justos iremos a recibirle en las nubes de los cielos. ¡Qué escena más maravillosa! Pero también dice que aquellos que le clavaron y le crucificaron, resucitarán, le verán venir, reconocerán que aquel que clavaron era Jesús, era el Mesías, pero nuevamente morirán y con los impíos descansarán o estarán ahí en los sepulcros durante 1000 años. Pero ¿qué sucederá en ese tiempo de 1000 años en el cielo? Cuando los redimidos, muertos y vivos, vayamos con Él. Dice que allí tendremos la oportunidad de abrir los libros y ver las escenas o los juicios de Dios que se celebraron para cada ser humano en este mundo. Allí tendremos la oportunidad de saber por qué los que están, que pensábamos que no iban a estar, por qué están allí. Y los que pensábamos que no debían estar, por qué están. Entonces podremos reconocer que los juicios de Dios fueron justos. Pero ¿en base a qué ley se llevará este juicio? Este mundo se rige por leyes. Tanto los gobiernos terrenales como la naturaleza, como el mismo Dios, tienen leyes. Y aunque dicen que la ley de Dios ya no existe, que fue clavada en la cruz, que fue abolida, que Cristo la clavó, dice que en esa ley nosotros, por esa ley seremos juzgados. Vamos al libro de Romanos, capítulo 2, versículo 12. Romanos, capítulo 2, versículo 12. Dice, así, y eso que Pablo dicen que Pablo echó a abolir la ley, o dijo que la ley había sido abolida. Así todos los que pecaron sin la ley también perecerán. Y todos los que pecaron bajo la ley, por la ley, serán juzgados. Qué tremendas palabras. Nadie sobre esta tierra tendrá excusa para decir, yo no sabía de Dios. Y esto es interesante, cuando yo pensaba en esto, cuando lo escribía, yo decía, bueno, y entonces aquellos
indígenas, que nacieron dentro de las selvas, que nunca les llegó la civilización, que nunca les llegó un misionero, nunca les llegó una señal de internet, ni de radio, ni de televisión, para escuchar hablar de Cristo Jesús. ¿Cómo es que esos pueden ser juzgados? Pero saben ustedes que Dios va a juzgar a cada ser humano de acuerdo al conocimiento que tuvo. Y que el libro también de Romanos, capítulo 1, versículo 20, nos dice así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, así que no tienen excusa. ¿Se puede entender este versículo? ¿Quieren que lo repita nuevamente? No lo pusieron en la pantalla. David, Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él. ¿Qué cosa es lo invisible de Dios? ¿Qué cosa es lo invisible de Dios? Su eterno poder y divinidad son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, así que no tienen excusa. Mis hermanos, la naturaleza grita que hay un Dios creador. La naturaleza grita que hay un Dios sustentador. Cada vez que nosotros vemos salir el sol cada día, nos está diciendo Dios existe. Porque ese sol ni se acerca ni se aleja a la tierra, se mantiene en su lugar. Porque si se acercara nos quemaría, si se alejara nos congelaríamos. Alguien lo tiene ahí, lo mantiene. Ese mismo Dios es el que hace que las flores adornen los campos, que coloreen los campos con sus lindos colores. Esas flores nos gritan que hay un Dios creador. Esas aves que escuchamos su trinar, esas aves que adornan la naturaleza con sus bellos plumajes, gritan que hay un Dios creador, un Dios que la sostiene. Cuando nosotros respiramos el oxígeno, nos está diciendo que hay un Dios que proporciona ese oxígeno para que nosotros podamos mantener vida. Pero que ese oxígeno que nosotros respiramos lo devolvemos como dióxido de carbono para que las plantas se puedan alimentar y a la vez lo puedan devolver nuevamente como oxígeno. ¡Qué tremendo! ¿Esto lo hace la evolución? ¿Esto es por casualidad? Hay un Dios creador y sustentador. Y ese Dios creador y sustentador es el que vendrá a buscar a aquellos que hayan creído en Él. Cuando don Pablo entró en Atenas, dice que ahí encontró muchos altares a diferentes dioses. Pero había uno que decía al Dios no conocido. Ese altar al Dios no conocido fue el que Pablo llegó allí a predicarles a ellos. Pero ese Dios que para ellos no era conocido, era el Dios creador de todos aquellos que ellos creían y guardaban y adoraban. Pero ese Dios no conocido será el que los va a juzgar a ellos y nos va a juzgar a nosotros también. Porque para ellos, aunque eran dioses que habían sido esculpidos en imágenes, para nosotros hoy en día quizás pueda ser el Dios trabajo, el Dios casa, el Dios dinero, el Dios familia, cualquier cosa que se ponga en primer lugar en tu vida. Pero yo quiero decirte en esta mañana que al juicio no hay que temerle. A lo que sí hay que temerle es al no estar preparado para el juicio.
Pero el juicio vendrá a poner fin a este mundo de pecado y de maldad. Y el juicio vendrá a darle la recompensa a aquellos que hayan creído en Jesús, que hayan aceptado su salvación, que hayan aceptado la gracia que Él nos ofrece gratuitamente. Ese Jesús hizo su parte allí en la cruz, dándonos a nosotros la oportunidad de que un día podamos morar con Él por la eternidad. No hay que temer al juicio, hay que estar preparados para el juicio. Yo te pregunto en esta mañana, ¿estamos preparados? ¿Estamos listos? Muchas veces cuando vemos las calamidades y las cosas que están aconteciendo en este mundo decimos, ojalá que Cristo venga, ojalá. Yo creo que todos lo anhelamos, que el dolor, el sufrimiento, la muerte. Cada vez que tenemos que cerrar el ataúd de un ser querido, decimos, ¿por qué la muerte? ¿Cuándo tendrá su fin? Pero quiero decirles que para que esa muerte tenga su fin, Jesús tiene que venir. Y para que esa muerte tenga su fin y nosotros podamos disfrutar de una eternidad con esos seres queridos que estamos depositando allí en un ataúd, tenemos que estar nosotros preparados para poder estar con ellos y morar con Él por la eternidad. Y yo quiero dejarte, ya para terminar, con 3 versículos que nos están dando 3 pasos que son fundamentales que debemos seguir para estar allí ese gran día. El primero de ellos se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Dice así: venid luego. Isaías, Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grama o como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuál es el primer paso que debemos dar? Como dice la primera palabra, venid. Venid es el primer paso. Dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 2. Porque Jehová dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora es el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¿Cuál es el segundo paso? El primero es venid y el segundo ¿cuándo? Ahora. Pero el tercero dice Apocalipsis 3:20 y todos lo sabemos. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Debemos venir ahora. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Abrir la puerta. Porque si no abrimos la puerta, no hacemos nada con venir, no hacemos nada con que sea ahora, si no estamos dispuestos a abrir la puerta. Jesús no fuerza la puerta, Él no la abre. La figura o el cuadro que se pinta de esta escena es una puerta sin cerraduras por la parte de afuera. Jesús está por fuera tocando la puerta, pero Él no tiene cómo abrirla por la parte de afuera. Solamente nosotros podemos abrirla por dentro para que Él pueda entrar. Pero cuando permitimos que Él entre a la puerta de nuestra vida, de nuestro ser, entonces dice que Él morará con nosotros, cenará con nosotros y nosotros con Él. Mis hermanos, ojalá que podamos estar listos para ese día. Jesús viene pronto. ¿Qué día, qué hora? Yo no lo sé. Pero Él dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere la puerta o la voz,
y abriere la puerta. Ojalá que podamos estar listos ese día. Dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que así sea. Cuando junte Jesús las naciones. Este es el himno que vamos a cantar para terminar el culto en esta mañana. Himno número 311. Cuando junte Jesús las naciones. Todos de pie, por favor, cantemos este himno. Jesús las naciones y ante él han de comparecer, como hemos de estar en el juicio, el fallo del juez al saber, juntará todo el trigo en su troje, mas el viento el tamo esparcirá. Como hemos de estar en el juicio del gran día que pronto vendrá. Del Señor las palabras oiremos, bien hecho, muy bien, siervo y fiel. Temblando de espanto seremos, borrados del libro por él. Juntará todo el trigo en su troje, mas el viento el tamo esparcirá. Como hemos de estar en el juicio del gran día que pronto vendrá. Mirará como traídos sus hijos, su sello en su frente verá. Mientras ellos hoy neojolebre, corona de luz les pondrá. Juntará todo el trigo en su troje, mas el viento el tamo esparcirá. Como hemos de estar en el juicio del gran día que pronto vendrá. Amén. Himno dice: del Señor las palabras oiremos, bien hecho, mi buen siervo fiel. O temblando de espanto seremos, borrados del libro por él. Misael decía que los himnos para él son importantes. Yo creo que no hay himnos o no hay alabanzas que pues se puedan entonar con palabras tan profundas como las letras de un himno. Mis hermanos, cada himno es un sermón predicado. Ojalá que, como dice estas palabras, no seamos borrados por él en el día del gran juicio, del libro de la vida. Que cada uno de los que aquí estamos podamos cada día ponernos la meta de poder estar allí ese gran día. Que tanto ustedes como yo podamos luchar para estar listos y preparados para cuando Cristo venga.
Y quiero decirles que a veces pensamos en estas escenas de juicio o de la venida de Cristo como en un futuro muy lejano. Pero como les decía, ese futuro puede estar tan cerca como el de la muerte cuando nos sorprenda. Si nosotros no estamos listos para el momento de la muerte, hasta ahí llegó el tiempo de gracia para nosotros. Ojalá que podamos estar allí ese gran día. Oremos. Amante Padre, buen Dios, en esta mañana, Señor, o en esta tarde, te queremos agradecer por tus bendiciones. Queremos darte gracias, Señor, porque el día en que tú vengas, no podremos decir, yo no lo sabía, nadie me dijo. Tú en tu palabra has dejado allí plasmados los versículos, los textos, para que nosotros conozcamos y sepamos y podamos estar listos para ese gran día. Permite, Señor, que como dice Apocalipsis 14:6, el Evangelio lo podamos predicar y decirle a otros que no te conocen que tú pronto has de volver, que tenemos que estar listos para ese día y que todos los que aquí estamos y muchísimos más podamos ir a morar contigo por la eternidad. Ayúdanos, Señor, a ir a morar contigo ese gran día, no porque nosotros lo merezcamos, Señor, sino porque hayamos aceptado tu sacrificio, hayamos aceptado la gracia que tú nos brindas gratuitamente cada día y podamos estar en la eternidad contigo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Israel, de la oración, la hora comida. Sí. Muy bien, hermanos, quisiera tomar la atención de cada uno de ustedes. Vamos a orar por los alimentos que vamos a ingerir ahora en este momento. Así que, por favor, inclinemos el rostro y con reverencia oremos. Oremos. Señor y Padre, muchas gracias te damos por el cuidado que tú nos has dado. Ahora también te agradecemos por el pan espiritual que tú nos has puesto en nuestra mesa. También te queremos agradecer mucho por los alimentos materiales que también tú has permitido que cada uno de nosotros ha provisto para poder